que les deje pues, una pequeña inspiración, que les deje algún interrogante. La verdad, hoy compartía con Vivianita y le mandaba una frase que había escrito ya hace más de un año y es que yo quiero ser, la verdad, sí, o sea, se los digo y se los comparto, quiero ser un ejemplo, pero con mis acciones más que con las palabras, ¿sí? Porque, pues sí, es muy bonito hablar, pero si esas palabras no son coherentes, no son congruentes con nuestras acciones, pues la verdad que pues la gente dice, bueno, y esta persona que dice una cosa, pero hace todo lo contrario, entonces pues empieza a crear bastante confusión. Entonces, sí es algo que lo he tenido en mente y eso quiero, digamos, que proyectarle a los demás, ¿sí? Soy un ser humano normal, común y corriente, que siente las mismas emociones que todos ustedes, alegría, rabia, enojo, ansiedad, tristeza, abatimiento, o sea, lo mismo que ustedes, créanlo que absolutamente lo mismo. Entonces, lo que sí puedo decir ahora es que Duyan ahora es una persona diferente a lo que era hace unos años atrás. Ha sido, pues ahorita digamos que la vida me ha colocado, Dios y la vida me ha dado la posibilidad de cumplir unos sueños, ¿sí? Como persona, de llegar de pronto a tener algunas empresas, unos sueños, haber logrado esto, pero para llegar hasta acá, pues obviamente que todo arrancó desde, bueno, desde mi infancia, ¿sí? Cuando empecé de pronto a soñar y hoy hablaba también con un amigo que está por acá y que le agradezco que esté acá, que es Libardo, que nos conocemos prácticamente desde la finca y hoy compartíamos, porque allá compartimos, no sé, hasta los 4 o 5 años de vida, ¿sí? Y ya luego yo me fui a vivir a Medellín, nos fuimos a vivir a Medellín con mi papá. Entonces, digamos que yo tuve esa mezcla de haber nacido en un pueblo, Granada, Antioquia, y criarme en Medellín. Entonces yo tuve como esa mezcla allí. De hecho, pues mis 3 hermanas son citadinas y yo era el montañerito de la casa. Pero yo ahorita digo, pues la verdad, orgulloso de ser, de haber nacido en Granada. O sea, digo totalmente orgulloso. Hoy con mi equipo creativo, les voy a decir que ayer pues con Vivianita hicimos un pequeño resumen. Le decía, bueno, Vivianita, ayúdeme, o sea, oriénteme un poquito para poder transmitir un mensaje, más que para impresionar, vuelvo y les digo, es para que a ustedes se les quede algo, ¿sí? Para que se les quede algo. Y entonces, pues bueno, yo le compartí a mi equipo creativo y el creativo es Mateo Aguirre, por ahí está. Y yo sin decirle nada, pues Mateo me envía esta diapositiva, la primera en la mañana, y dice Duyan Salazar, un soñador en bicicleta, y a mí se me salieron las lágrimas, y se van a volver a salir, porque, o sea, lo que para mí significa la bicicleta, yo creo que solamente Dios lo sabe. O sea, para mí significa, bueno, es que es, bueno, para mí, bueno, no puedo decir que todo, sí, pero es mi pasión. O sea, definitivamente no encuentro palabras para transmitirles lo que significa la bicicleta para mí. Todo lo que significa eso para mí. Todo lo que me ha dado también a mí la bicicleta. Entonces, cuando Mateo me mandó esa diapositiva, yo, Mateo, o sea, hermano, ¿usted de dónde sacó eso? O sea, ¿cómo así que Duyan Salazar es un soñador en bicicleta? Y sí, o sea, yo cuando me monto en la bicicleta, yo me monto a soñar, esa es la verdad. O sea, yo la bicicleta, hay veces que me gusta salir con amigos, pero me encanta cuando salgo solo porque allí yo tengo un retiro espiritual, una conversación conmigo mismo, una conversación con Dios, o sea, es algo que, les vuelvo y les digo, o sea, a veces no sé cómo transmitirlo, pero eso es lo que significa la bicicleta para mí. Entonces, en ese orden de ideas, pues, acá está la otra diapositiva que la sacó Mateo. La vida es como andar en bicicleta. Si no pedaleas, no avanzas y pierdes el equilibrio. De, yo he sido un hombre muy afortunado porque, pues, primero que todo, nací en una familia maravillosa. O sea, mi papá, mi mamá, unas personas que me sembraron unos principios, unas raíces que eso es lo que soy yo ahora. O sea, yo cuando en mi juventud de pronto muchas veces me dio rabia cuando ellos me corregían o me decían cosas que de pronto a mí no me gustaban, pero a medida que va pasando el tiempo y cuando uno va entendiendo y va entrando en otro estado de conciencia, uno agradece absolutamente todo lo que ellos hicieron por uno y empieza uno a entender que todo era por el bien de uno, de sus hijos.
de que, pues, digámoslo así, fueran por el buen camino. Entonces, digamos que en esa juventud, cuando llegamos a Medellín, yo allí tengo esa mezcla ya de estar en una ciudad, de vivir parte de la infancia, parte de la juventud, de la pubertad, de mezclarme allí con mucha gente de Medellín, en una ciudad, un entorno diferente, ¿sí? Entonces, digamos que eso a mí también me empezó a abrir un poco la visión de la vida y me empecé a hacer siempre, yo creo que una pregunta desde muy pequeño y era, bueno, ¿yo para qué estoy acá en este mundo? ¿A qué vine? ¿A qué vine acá? O sea, ¿qué es lo que estoy yo haciendo acá? Y digamos que eso me ha llevado a buscar. Les cuento también acá que, por ejemplo, mi mamá fue una mujer que siempre me inspiró a la lectura, me inspiró a viajar, ella me inspiraba a que estudiara. Les doy un consejo también y una anécdota que mi mamá fue una mujer que obviamente que era su hijo, y yo un hijo único, su hijo mayor, pero fue una mujer que siempre trató de empoderarme, o sea, siempre, ella me decía, lea, ella me decía, viaje, y ella, yo siendo muy, o sea, tenía 8 9 10 años, yo me iba de Medellín y me iba para la finca en San Carlos en vacaciones, me llevaban a la terminal de transporte, allá me montaban en un bus solo y me iba y allá me bajaba, yo sabía dónde me tenía que bajar, yo me iba solo. Ya estamos hablando de 8 9 10 años, o sea, mi mamá la hubieran denunciado por maltrato infantil, ¿sí? Y era una mujer que siempre me decía, mi hijo, hágale, o sea, aprenda a valerse por sí mismo, sea ordenado, ¿sí? Entonces, digamos que todas esas cosas yo ahora no, o sea, no imaginan cuánto le agradezco pues a Dios y a ella, ahorita ya no está, pero todo lo que ella sembró en mí. Y pues a mi papá que está acá, que también me sembró en mí esas ganas de trabajar, aunque no es que le haya ido tan bien, ¿no? Porque le tocó luchar bastante para que me dieran las ganas de trabajar. Porque de pronto él venía con ese chip de la finca y de trabajar y de hacer y de hacer. Y yo de pronto le salí como lo contrario, yo, pero papá, venga, pero es que aquí tiene, o yo me hacía esa pregunta, bueno, la vida será simplemente trabajar y trabajar para conseguir dinero y ya, o hay algo más. Entonces yo dije, no, yo quiero estudiar, yo empecé a soñar y yo decía, yo quiero estudiar, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero hacer esto. Ahí me encantaba el deporte y yo en Medellín, digámoslo así, que yo fui como un futbolista frustrado porque pues en Medellín estuve en varias escuelas de fútbol, pero no me iba tan mal, sí, sí, no me iba tan mal. No le hacía goles ni al arco iris, pero no me iba tan mal. Y entonces, pues, por cosas de la vida, pues viajamos a Cali, entonces digamos que se perdió esa línea que yo tenía con el fútbol, después volvimos a Medellín, intenté otra vez estar en una escuela de fútbol, pero volvimos para Cali, entonces ya sí, ya solo del fútbol, ya desechado, y ya aquí terminé de estudiar el colegio, me gradué del colegio. Eh, yo hay una cosa que yo digo que ha sido una fortaleza muy grande y es que mi papá también ha sido un hombre súper emprendedor, entonces en esa búsqueda de emprender y de buscar siempre lo mejor para su familia, nosotros vivimos en muchos sitios y en muchos lugares. Acá en Cali prácticamente hemos vivido, o sea, en todos los sectores, en el oriente, en el, en el sur, en el norte, bueno, en fin. Entonces yo me conozco toda la ciudad y a donde hemos ido, pues hemos dejado conocidos, gente conocida, entonces digamos que eso ha sido también una gran fortaleza eh, eh, pues para mí, ¿no? Porque yo digo que he hecho amistad o he dejado amigos como en todos los lugares donde hemos ido. Entonces, para mí eso es algo también muy, muy, muy bonito. Bueno, entonces yo ya cuando termino y me gradúo del colegio, y yo, bueno, y mi papá me dice, bueno, ahora sí, mijito, a trabajar. ¿Usted quiere estudiar a la universidad? Trabaje y se la paga usted. Porque yo siempre tenía eso, yo quiero estudiar. O sea, yo cuando llegué a Cali, la verdad yo no conocía mucha gente de Granada, pero ya pues acá en Cali uno se reúne más con la colonia granadina, yo ya empecé a venir acá al centro, veía a la gente, acá conocí primos segundo, tercero, cuarto, quinto, mejor dicho, toda la familia, y uno de dónde salió tanta familia, eso era una cosa impresionante, y bueno, pero yo venía acá al centro y sí, veía a la gente trabajando y hágale decir, y yo dentro de mí yo decía, Dios mío, a mí me gusta esto del comercio porque me da la posibilidad de viajar, además porque por parte de mi papá, pues la familia casi todo ha sido como de panadería, en granero, y yo veía el comercio como algo que me da la posibilidad de viajar y de conocer el mundo. Y yo siempre había tenido ese sueño de viajar, o sea, yo era loco cuando veía un atlas, cuando veía un mapamundi, o sea, yo volaba, mi sueño y mi imaginación volaba. Y cuando yo llego acá,
pues, bueno, trabaja en las panaderías o acá, y yo también soñaba con ser un empresario. O sea, les digo acá de corazón, yo soñaba con ser pues una especie de ejecutivo, yo soñaba con mi oficina, yo soñaba de traje, de corbata, así soñaba yo, o sea, esa es la verdad, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, mi vida no puede ser terminar ahí detrás de unas vitrinas, y yo decía, yo respeto a la gente que bueno, que lo hace, y también es admirable porque eso es un talento natural, pero yo siempre decía, tiene que haber algo más, o sea, yo no quiero terminar allí como un negocio y simplemente llegar y trabajar y vivir como para conseguir dinero, casarme, tener hijos y ya. Yo decía, no, 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 o sea, tiene que haber algo más, yo quiero hacer algo más, yo quiero viajar, yo quiero estudiar, yo quiero conocer. Y fue allí en esa búsqueda cuando pues yo empiezo, pues digamos que, obvio, yo estuve acá en Cali, venía, trabajaba, estaba acá en los negocios, pero yo siempre tenía claro, yo dije, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Y como en el 2000, 2001, tomé la decisión y yo me gradué en el 93 aproximadamente de acá del colegio, terminé 10º y 11 acá en Cali, y en el 2000, 2001 ingresé a la universidad y estudié ingeniería de sistemas. El primer semestre me fue súper bien, el segundo semestre más o menos, el tercero ya no tan bien, y en el cuarto al mes me retiré, tomé la decisión y dije, no más, yo entré a estudiar ingeniería de sistemas. Me gustó, me encantó, conocí, aprendí, me parecía bacano los sistemas, pero yo no me veía trabajando de ingeniero de sistemas, entonces yo decía, bueno, no, esto realmente no es lo que quiero, pero ya estuve acá, ya aprendí, conocí gente, y yo, bueno, listo, no, ya sigo, y me seguí enfocando en los negocios, y ya fue cuando, bueno, ya se dieron las cosas, yo trabajé en una panadería, luego pues mi mamá murió, entonces ya eso fue una mezcla ahí toda súper extraña, y por cosas de la vida, pero yo siempre tenía una visión clara, clarísima, y era que yo quería el comercio, ¿sí? Yo estaba en las panaderías, sí, me fue bien, pues gracias a Dios le debo mucho, mucho a, todo, pues, a todos los negocios, porque además es un negocio muy bonito, la panadería para mí es un arte, es hermosísimo, pero yo veía que la panadería a mí no me da la oportunidad de poder viajar, y yo lo veía en el comercio, ¿sí? Yo veía esa oportunidad en el comercio porque yo veía que los amigos, que los primos, que los tíos, pues que viajan a Panamá, que viajan a Estados Unidos, que viajan a China. Y yo decía, Dios mío, yo me veo trabajando en el comercio porque esto es lo que me da la oportunidad de viajar. Y pues así fue cuando después de tanto y de tanto y de tanto buscar, las cosas se dieron y llegué ya aquí a trabajar al centro. Empecé, digamos que aquí pues con un almacén, en una sociedad. Luego ya después hice una sociedad con uno de mis cuñados que por acá, bueno, no sé si está acá, que no sé si está acá, qué pena, están escuchando por acá. Y así fue como pues empezó como toda esta locura, pero yo siempre, vuelvo y les digo, o sea, yo miraba los negocios, pero yo decía, Dios mío, pero yo no quiero simplemente mi vida, bueno, tiene que haber algo más que simplemente trabajar para conseguir dinero, sí, o sea, lo material sí está bien, y obviamente que uno está en un mundo donde, y en un ecosistema donde pues la presión y es el hacer para tener y de pronto el aparentar, pues que a uno lo lleva a eso, sí, o sea, uno también de pronto va cayendo en eso, pero yo siempre seguía diciendo, bueno, tiene que haber más, yo quiero ser gerente de una empresa, yo quiero ser un ejecutivo, yo quiero tener mi propia oficina, y así fue como en el 2012, bueno, yo en el 2002, 2003 me retiré pues ya de estudiar, ya seguí, ya me dediqué al trabajo, al comercio, ya empecé a viajar, empecé a conocer. Y en el 2012 aproximadamente, sí, en el 2012, antecitos como en el 2008, empieza este cuento de la bicicleta. Eso fue como en el año, bueno, realmente en el año 2007 les cuento. Empezó todo este cuento de la bicicleta. Yo montaba, pero montaba muy esporádicamente. Siempre me ha gustado el deporte, o sea, siempre me gustaba trotar, me gustaba jugar fútbol, iba al cerro, trotaba, y la bicicleta lo hacía muy de vez en cuando. Pues bueno, por cosas de la vida, yo había conocido una vez en Karen's Pizza que hacían travesías y todo. Yo, uy, qué bacano, yo quiero hacer eso algún día. Y había visto eso un fin de año que fui con unos amigos a comer. Cuando yo fui y pregunté, venga, hágame un favor, es que ustedes hacen esto y esto, ah, que sí.
Y yo, ¿y me pueden regalar la programación que hacen para el siguiente año? Y claro, y entonces cuando veo la programación, y la primera programación era una travesía de acá, desde Popayán hasta San Agustín, en bicicleta. Y yo, ¿cómo así, San Agustín? Y pues yo, dentro de uno de mis sueños, cuando yo estudiaba, era conocer la cultura de San Agustín. Y yo dije, no, yo me voy para allá, yo me voy para allá. Y así fue como me metí en ese cuento. O sea, la verdad que eso es un poco larguito, pero, o sea, fue una cosa loca como entré allí en ese cuento de la bicicleta. Yo me fui sin conocer absolutamente a nadie. Entonces, Vivianita, por ejemplo, a mí me gusta esa donde están los miedos y los sueños, esa diapositiva, esta, porque yo, pues claro, o sea, yo me coloco acá en el medio, o independientemente de que sea yo o nosotros, cualquiera, donde los miedos nos están alando hacia atrás y los sueños son los que nos impulsan hacia adelante. Y lo que sea más fuerte de los dos, o sea, es el que gana la partida. Si los sueños de uno son más fuertes y los deseos son de corazón, o sea, los miedos empiezan a desaparecer. Y algo que aquí también hemos hablado del plan, que se dice que un sueño sin un plan es simplemente un sueño o un deseo, pero yo voy un poquitico más allá y es que cuando el sueño es de corazón y es un sueño, es un deseo ardiente, ese sueño viene con todo incluido, o sea, con todo, porque cuando uno tiene un sueño así de corazón, o sea, usted encuentra los medios totales, o sea, no hay necesidad de preocuparse uno por el plan, o sea, eso viene con todo, el sueño viene con el paquete completico, además porque es que los sueños vienen de Dios, o sea, eso viene de lo más profundo del corazón, entonces yo sí les digo a ustedes, si algo si quieren que hacer acá es no dejemos nunca de soñar. Y para soñar, pues la verdad hay que a veces parar, porque si a toda hora estamos corriendo, pues nunca vamos a poder soñar, nunca. Entonces yo tomé la decisión y yo dije, yo me voy para allá, solo, o sea, yo no conocía a nadie, llamé, averigüé, pregunté y yo me voy y me fui. Y le digo una cosa, eso fue la llave a un mundo increíble cuando yo tomé la decisión de ir, me voy a esa travesía. O sea, me abrió las puertas que ustedes no se imaginan, ¿sí? Entonces yo empiezo acá y entro en un mundo, conozco gente diferente, gente nueva, gente que estaba pues tras de una pasión que era el ciclismo, porque es que eso es una pasión. Entonces aquí empieza pues ya Dubian Salazar cuando llega allá y con unos amigos y entonces allá conoce un grupo de amigos que salía aquí todos los días y yo, ¿cómo así que? Porque ellos me preguntan, ¿y usted, paisita, y usted monta? Y yo, no, yo monto de vez en cuando. ¿Cómo así? ¿Y usted tan loco se viene a hacer una travesía de 2 días solo y sin montar, y, o sea, montando de vez en cuando? Y yo, sí, es que yo ni siquiera sabía cómo era esa travesía. O sea, yo me imaginé que uno llegaba allá y montaba un pedacito y después se devolvía. No, esa travesía duró todo el día como 10 horas, porque se atravesaba desde Popayán y llegamos hasta San Agustín el mismo día, y eso fue algo increíble, o sea, yo creí que nos devolvía, es más, yo llegué allá a Popayán y dejé el carro, y yo no saqué casi nada, porque yo creí que nosotros regresamos en la tarde a sacar las cosas, y me dicen, no, no, paisita, nosotros ya volvemos el lunes, y yo, ¿cómo así? Entonces ellos, el uno me presta una camiseta, el otro me presta una pantaloneta, bueno, en fin, y fue muy bonito porque aquí empecé a hacer un nuevo grupo y a conocer nueva gente. Dubian, Y, nos sí, acabas, Dianita. sí, perdóname, hay algo que nos acabas de dar y es la primera gran clave de esta actividad y de esta reunión que tenemos. Y tú le llamas el tener un sueño poderoso. El tener ese sueño poderoso no solamente te ha llevado a descubrir el ciclismo como tu gran pasión, sino que te ha llevado a ser copropietario de Ser Importamos, gerente del grupo empresarial Bahía SAS. Acá atención porque acá estamos ya mirando el perfil porque ya Dubia nos contó todo lo que ha sido su historia y acá veamos un poco el perfil. Gerente también y vemos también el grupo empresarial G11 SAS, cofundador. Acá vemos cómo ese sueño de gerencia se ha hecho realidad y cómo esto ha trascendido a ser cofundador del stand y del Club de la Sabiduría, cofundador de Punto de Encuentro y secretario de la Junta Directiva Grecocentro. Acá vemos un poco ese perfil que te caracteriza o te identifica hoy en día y tú nos venías contando un poco toda esa historia que tienes atrás. De hecho, en esta sala se encuentran parte de tu familia, o sea, hay muchos familiares. Cuéntanos
un poquito a qué te refieres, Duyan, con eso del sueño poderoso, porque es que cuando tú hablas eso, yo creo que a todos se nos levantan las orejitas y decimos, venga, ¿cómo es eso? Porque es que yo creía que para cumplir los sueños se requería plata o se requería ir a la universidad, tener muchos títulos. Cuéntanos un poquito más de ese sueño poderoso. Yo voy a pasar mientras tanto acá a esta diapositiva, que nos cuentes un poquito cómo es ese sueño tan poderoso que se hace realidad. No, bueno, perfecto, no, Dianita, pues yo creo que volvemos yo para mí el punto de partida son los sueños, porque yo siempre tenía dentro de mí, bueno, o sea, siempre la pregunta, ¿a qué vine a este mundo? ¿Sí? ¿A qué vine? Yo siempre la tenía, a pesar de que de pronto, pues, obviamente que la vida es como un caminar, es un camino larguísimo donde uno lo tiene que transitar y va pasando por muchas partes. Y hay momentos en los que se queda uno mucho en algún lado, pero no se puede quedar allí, hay que seguir, hay que seguir. Entonces, digamos que eso de ser ahorita copropietario de SR, que por ahí está también mi socio, y del grupo Bahía, del grupo G11, eso empieza pues, digámoslo así, bueno, cuando yo me meto en el mundo del ciclismo, yo tenía pues unos negocios acá de cosméticos y pues sí me gustaban, pero digamos que era más, lo veía uno como por satisfacer esas necesidades básicas, sí, o sea, pues me daba el sustento para mis viajes, para el buen vivir, sí, pero yo siempre seguía como que me hacía falta algo más, o sea, que no conectaba realmente como con eso que yo quería. Bueno, yo tenía un almacén de cosméticos acá, ya luego cuando entro en este mundo del ciclismo y yo lo empiezo a ver, yo llevaba mis bicicletas a los almacenes, entonces yo los llevaba para el mantenimiento, ya empiezo a competir porque ese grupo de ciclismo tenía un equipo que competía, entonces me invitan y me dicen, ve, paisita, vos tenés como talento para esto, vení a ensayar a ver, y entonces yo voy a una carrera y me va muy bien. Y entonces entro al equipo, y entonces ya entro al equipo y me empieza la verdad a ir rápidamente muy bien. Al segundo año ya hago parte de la selección Valle, luego allí mostraron una foto que ese fue mi segundo Panamericano con la selección Colombia, eso fue en Puebla, México. Entonces me empezó a ir muy rápido y eso, ¿por qué les digo yo esto? Porque para mí, yo siempre había deseado como de cierta manera figurar en el deporte. Lo había soñado con el fútbol, pero pues no lo pude. Y después de o sea, como a mis 30 años, descubro que tenía talento para el ciclismo y en muy poco tiempo logro una cantidad de cosas que pues, la verdad usted ni se lo imaginan. O sea, selección Valle, selección Colombia, subcampeón departamental, gané varias válidas acá a nivel nacional. Yo tengo la casa llena de medallas y de trofeos en muy corto tiempo. O sea, eso se me dio así y yo decía, Dios mío, o sea, me has cumplido ese sueño que tenía de niño de figurar en el deporte, porque realmente a mí el deporte me encanta. Pero yo no sabía que yo tenía esa conexión tan grande con el ciclismo, ¿sí? No sabía, o sea, la verdad, a mí me podrán ver como sufriendo en el deporte, en el ciclismo cuando voy en la montaña, pero nunca maldigo el estar allí, porque hay amigos que dicen, no, es que esta hijo de madre subía tan dura o que vengo es a sufrir en esta bicicleta y yo, ¿cómo así? ¿Usted no disfruta esto? Yo disfruto cada pedalada que doy, cada pedalada que doy. Entonces allí cuando yo empiezo a competir, empiezo a llevar las bicicletas, había que llevarlas, eso es como una Fórmula 1, hay que estar con la bicicleta, mantenerla a punto. Entonces yo empiezo a llevarla a talleres y en esos talleres pues yo iba a veces temprano, pero la bicicleta no estaba lista, entonces yo llegaba a veces con hambre, uy, yo quiero comer algo, no había, entonces me empieza a mí a venir una idea a la cabeza y yo digo, bueno, ¿qué tal fusionar acá un negocio donde haya un taller, donde haya una cafetería y donde aparte de eso haya un almacén de bicicletas? Y entonces yo empiezo como a cranearme ese sueño y se lo cuento a unos amigos y los amigos les gusta la idea. Y allí fue cuando en el 2012 aproximadamente montamos un negocio que se llamó Velo Café. Lo digo acá ¿por qué? Porque digamos que ese negocio también fue un sueño hecho realidad, porque acá yo estaba acostumbrado, me habían enseñado a mí a hacer los negocios de una manera. Cuando se hacía una sociedad, se hacía de palabra, uno llegaba y montaba un negocio con un amigo y uno decía, sí, listo, hagamos una sociedad, no, hagámosla a nombre suyo, no, hágalo a nombre mío, bueno, en fin, y ya. Y uno llegaba y qué vamos a vender, ¿no? Pues lo que se ve, lo que se esté vendiendo más y hágale y simplemente con el objetivo de vender y de ganar plata, no más, ¿sí?
Entonces ya cuando yo hago ese negocio con dos amigos que eran de aquí de Cali, con una mentalidad totalmente diferente, y les digo yo, bueno, y entonces, hombre, ¿quién ponemos el negocio? ¿Cómo así? No, 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 hagamos una sociedad. Y yo, ¿una sociedad? ¿Cómo así? Sí, oiga, y entonces empiezo yo con eso, que hacer una sociedad, entonces empezamos a hacer reuniones y que hacer estatutos y a que hacer esto, y para mí eso era algo totalmente nuevo, o sea, y yo, ¿cómo así que una sociedad? Y entonces allí fue cuando yo llegué y conocí por primera vez, hicimos una sociedad y yo fui el representante legal, entonces yo era el gerente de esa sociedad. Y allí yo estaba como cumpliendo uno de los sueños que era llegar a ser un ejecutivo, o sea, el gerente de una empresa legalmente constituida. Y fue algo muy bonito, fue algo muy bonito, pero y el negocio generó impacto, o sea, generó un impacto total porque era una cosa novedosa. El negocio hoy en día hay gente que aún lo reconoce. Cuando yo le hablo de los cafés, la gente, uy, ¿cómo así? Usted era uno de los dueños de los cafés. Aún lo reconoce. Vino mucha gente incluso de Medellín, de Bogotá, a ver el modelo de negocio. Pero lastimosamente el negocio no duró ni un año. No duró ni un año. Eh, Allí también tuve, digamos que la primera gran enseñanza que me dio la vida. Cuando el negocio lo cerramos, pues yo decía, no, fue pucha, perdimos tanto. Y yo, y pues sí, triste y aburrido, e incluso hasta un poquito enojado con uno de los amigos, porque uno de mis amigos era muy cuadriculado, o sea, él, no, no hagamos esto, no, y bueno, en fin, y ya de tanto tomamos la decisión, no cerremos, entonces ya vino que había, o sea, yo creí que eso era como cuando uno hacía un negocio aquí que iba a Cámara y Comercio y lo cancelaba y ya, y no, señores, ya tocaba cerrar un negocio, una sociedad. No, eso era un cuento totalmente diferente, porque había que hacer un proceso de liquidación, había que hacer un proceso de disolución, bueno, en fin, una cantidad de cosas que me entró a un nuevo mundo y fue como un mundo empresarial. Sí, o sea, yo de pronto en esos momentos no entendía muy bien todo lo que estaba pasando, o sea, pero cuando después yo más adelante, después empiezo a rebobinar mi vida y esos sueños que yo tenía de joven, de chico, yo digo, o sea, Dios mío, o sea, todo esto yo lo había pedido y se me hizo realidad. Pero lo más bonito de todo es que eso, pues, ese primer intento, pues, por así decirlo, pues, no salió como bien, entre comillas, porque uno diría, no, esto no salió bien y yo perdí, y perdí todo, pero realmente las enseñanzas que me dejó este negocio fueron muchísimas, y eso me sirvió de plataforma a mí para poder hacer lo que luego Vivianita acá les contaba, que es llegar a ser gerente del Grupo Empresarial Bahía, luego el gerente del grupo G11 SAS, y también algo muy, muy, muy importante que es la sociedad que tengo con Juan Pablo Alzate en ese área importamos, porque también eso, esa escuela que yo hice allí me ha dado para poder acá hacer también un trabajo de empresa, no de negocio, sino de empresa, ¿sí? Entonces, eso ha sido una escuela hermosísima, hermosísima. Yo al principio decía, Dios mío, yo perdí tanto, pero después cuando uno empieza, yo digo, yo no perco, o sea, a ver, ¿por qué les cuento esto? Y cuando me hacía la pregunta Vianita, porque cuando ese negocio se cierra, eh, al tiempo acá, yo estoy acá en Bahía, en el centro comercial Bahía, la vida nos da una gran oportunidad acá. Y es que este centro comercial donde nosotros estábamos pertenece a Almacén en la 14, ¿sí? Y por cosas de la vida, acá resultó que este edificio como tal, la 14 lo estaba vendiendo, ¿sí? Pero nosotros acá éramos unos simples inquilinos, o sea, no teníamos el contacto directo con ellos, nada, la persona que había hecho el negocio directamente con ellos estaba, pues, se había ido del país, entonces él había hecho acá, pues, digámoslo así, había vendido las primas y estábamos acá como a la deriva donde en cualquier momento nos podían sacar. Entonces la gente me busca y me dice, Duyan, está sucediendo esto, y yo, ¿cómo así? Y yo, gracias al ciclismo, les cuento, por eso digo que el ciclismo me abre esas puertas. Yo compartía con uno de los dueños de Almacén en la 14, con uno de los hermanos. Y gracias a ese almacén que yo tuve allá que se llamaba Velo Café, allá conocí muchísima gente y dentro de esa gente conocí también a uno de los hijos de estos señores. Y hice muy buena amistad.
Pero lo más bonito de todo fue que él simplemente, yo una vez llegué un sábado y él estaba ya comprando algo. Yo no lo conocía, yo llegué y ni siquiera le dije que yo era el dueño, él me preguntó algo, me preguntó de unos pedales y yo hablé con él muy amablemente y yo le dije, no, vení, yo te ayudo, yo te enseño, vení, de ponerlo así suavecito, hasta dónde van o que hasta allí, no, listo, váyase así con cuidadito porque al principio esto le da a uno un poquito de lidia, es difícil colocar ahí, allí los que de pronto han montado acá bicicleta, se llama chocles porque los zapatos entran ahí, entonces cuando uno todavía no tiene el cerebro como acostumbrado, a veces tiende uno a caerse porque la fuerza que uno hace para sacar el pedal no la aplica bien. Pues ese man quedó súper agradecido conmigo. Entonces el man después va al almacén y pregunta por mí. Y entonces le cuentan que yo era uno de los dueños. Ah, ¿cómo así? Que él era paisita. Y después resultó que él era amigo también, muy amigo de otro amigo mío. Entonces ya cuando yo me doy cuenta de todo eso y aquí que estaban vendiendo vaya, entonces yo lo llamo a él. Y le digo, él se llama Abel, y le digo, Abel, es que yo estoy acá en Bahía, en el centro, me contaron que están vendiendo acá, entonces quiero que me ayudes con eso. De una me contestó y al otro día me hizo el contacto con la familia de él para poder empezar a hacer esta negociación. Yo les cuento todo esto acá porque yo, si Dubian Salazar no hubiese tenido como esos sueños y ese deseo de inspirarse, de buscar ser mejor, de preguntarse para qué está acá en esta vida, pues primero yo creo que todas esas cosas no se le hubiesen presentado, ¿sí? Yo ahorita me devuelvo en el tiempo y fueron muchos años de negociación, aproximadamente unos 3 4 años de negociación con los señores de la 14. En ese periodo sufrimos acá un incendio en el centro comercial, ¿sí? Y hubimos muchísimos afectados, bastantes. Y todavía no habíamos hecho la negociación. Y yo recuerdo que eso fue un lunes en plena temporada, eso fue en noviembre, nosotros aquí vendíamos muchas luces y yo venía llegando al centro y me llaman, Dubian, el centro comercial se está incendiando. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, ¿usted dónde está? ¿Dónde viene? Yo, no, pues yo voy en camino. Y ya llamaron los bomberos, sí, y yo, bueno, listo, pues yo ya no puedo hacer nada más, o sea, yo no soy ni Aquaman ni Superman para ir a apagar el incendio, o sea, no puedo hacer nada. Entonces yo llego acá al centro, pues ya los bomberos estaban acá, o sea, es un choque y es algo muy tremendo usted llegar acá a su lugar de trabajo y ver que se está incendiando. O sea, no es fácil, no es fácil. Hay una cantidad, y yo en esos momentos ya digamos que hacía parte de la administración, yo era el que administraba el centro comercial, entonces pues digamos que recae sobre mí como que, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Entonces empiezan a llegar los unos que hagamos esto, que hagamos esto, que hagamos esto otro, y yo dije, no, esperemos, tranquilos, calmémonos, que los bomberos terminen de apagar el incendio, que pase todo, y ya luego poco a poco vamos pensando con cabeza fría. Los bomberos de acá se fueron a las 2, 2:30 de la tarde, y en medio de todo eso, porque la verdad que tomar una decisión de esa es muy difícil, o sea, uno no sabe qué hacer, y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No es fácil. Pero inmediatamente empiezan a aparecer amigos que nos abren el camino y llega el uno y me dice, uy, ¿qué necesitas? Yo tengo unos trabajadores que están por allí, eso hay que empezar a trabajar y vamos a trabajar. Y les cuento esta historia porque esta historia es muy bonita. Nosotros lo sufrimos un lunes o sea, el incendio empezó 8, 8:30 de la mañana, los bomberos de acá se fueron a las 2, 2:30, 3 de la tarde. Nosotros empezamos a trabajar ese mismo lunes desde las 3 de la tarde a sacar escombros. Trabajamos día y noche y el sábado de esa misma semana estábamos abriendo el centro comercial. O sea, yo les digo a ustedes, usted y la gente no cree, o sea, no creían ni los clientes de nosotros. La gente decía, pero ¿cómo así que ustedes ya abrieron? Dentro de todo eso hubo compañeros que me decían, no, vámonos para la 14, que nos ayuden, que esto y que lo otro, y yo, pues, es que ellos no tienen nada que ver acá, o sea, ellos no produjeron el incendio, Dubian, no, sí, 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 Vivianita, y cuéntame. perdóname que te interrumpa la historia, Tranquila. yo creo que es una historia que muchos vimos de cerquita. Yo creo que don Libardo, de hecho, Angelita, que está acá, también lo vivió en carne propia, o sea, ella es una justamente de las locatarias del centro comercial. Yo quisiera para que vayamos como cerrando un poco el mensaje justamente en aras de tiempo y que puedan preguntarte, porque Dubian nos ha contado su historia personal, nos ha hablado de lo que tiene que ver con el deporte, y miren, ya Duyan arrancó hablándonos del sueño poderoso. Ojalá ustedes vayan apuntando esas palabras. Segundo, él mencionó cómo esto requiere perseverancia, ¿no? Nos dijo cómo cuando suben bicicleta y a pesar de que el camino es duro, ahí para que lo vayan mirando ustedes como empresarios, cómo a veces es difícil mantener un negocio y hay dificultades,
Y Dubian, ¿qué nos enseñó? ¿Qué nos está enseñando el día de hoy? Con una postura 100% de gratitud, porque él dice en ningún momento ni una mala palabra. Así que pilas, porque aquí tenemos el lujo, o sea, es como si tuviéramos un compendio de muchísimos libros. Y aquí, Kate, tú que eres una lectora súper juiciosa, vas a darnos, mejor dicho, la retroalimentación. O sea, aquí tenemos una sabiduría impresionante y no es con el ánimo Dubiante de elevar el ego, pero es entender toda esa sabiduría que habita en ti y qué bonito que nos las estás compartiendo. El segundo elemento, la perseverancia, que tenemos que aplicar. Tercer elemento clave, 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 es cómo nosotros aprendemos de las dificultades. Nos contó cómo se incendió el valle, habían dos opciones, es decir, que todo se perdió y nos sentamos a llorar, y cómo digamos que a pesar de que eso ocurre, miramos qué se puede hacer. Y de la mano de esto habla de cultivar la amistad. Ustedes han visto cómo Dubian en todos los ambientes donde está ha generado unas relaciones profundas de amistad. Miren, eso no lo dirían, tendríamos que leernos, yo creo que por lo menos cuántos libros, Kate, estimemos, unos 15 libros para sacar toda esa información. Entonces, Por ahí. teniendo esto, sí, por ahí mínimo, ¿cierto? 15, unos 15 libros. Así que aquí tenemos el resumen muy, 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 muy demarcado. En pantalla, Dubian, hay una diapositiva que resume eso que tú nos estás enseñando, compartiendo, inspirando el día de hoy. Y eso dice allí, hay una frase incluso que es tuya, que, bueno, que yo creo que sería muy valioso que la leas para que todos podamos quedar con ese mensaje y que nos cuentes esa ruta, porque vamos a pasar ahora a los pilares, a qué te ha permitido. Tú ya nos has dado pistas, pero ya nos vas a enseñar cómo has logrado eso que has logrado hasta el día de hoy. Entonces, antes de pasar allá, es posible que nos cuentes un poquito esta diapositiva, qué es lo que está representando. Que sí, Dianita, excelente. Igual de todas maneras a todos, disculpen, pues que es como de primera conferencia, pero voy a ir puliéndola poco a poco para ser más concreto. Yo creo que a mí todo esto estos sueños que yo tenía de niño me llevaron uno a descubrir esa pasión y después a desarrollarme como ser humano, o sea, como persona, ¿sí? Yo empiezo a descubrir acá que para poder yo lograr todos esos sueños pues, que yo tenía en mi cabeza, pues primero tenía que descubrir como, bueno, qué era lo que realmente me apasionaba, qué era realmente lo que me movía. Y luego también me di cuenta y entendí que para yo poder lograr eso tenía que empezar a desarrollarme como persona, o sea, a desarrollarme como ser humano. Y yo les digo algo a ustedes, o sea, a mí la vida, o sea, no se me hubiese presentado nada de lo que se me ha presentado hasta ahora si yo no hubiese empezado a desarrollarme como ser humano, o sea, como persona. Créanlo que yo era una persona tímida, yo era una persona complejada, yo era una persona que tenía muchísimos miedos, yo era nervioso, yo era, se me va la palabra, Dianita, pues sí, tímido, Introvertido. complejado. Sí, también introvertido y muy inseguro, sí, yo era muy inseguro. Entonces en esta búsqueda yo empiezo a buscar, a mí la lectura me apasiona, sí. Entonces, en esa búsqueda yo empiezo a encontrar libros, ¿sí? Empiezo a encontrar libros y por cosas de la vida, ya digamos que ya ahorita en este mundo más o menos digital, viene una señora una vez me envió un audio, un enlace y era un enlace de YouTube y yo lo tuve en el teléfono por lo menos unos 1, 2, 3 meses. Una vez llegué a montar bicicleta y a mí me dio yo llegué un domingo y voy a escuchar este audio a ver qué es. Y ese audio era abrirme las puertas a algo que llamaba la PNL. Yo no sabía qué era eso. Y yo, ¿qué es eso? PNL. Entonces, cuando veo que se llama es que programación neurolingüística y cuando yo me voy empiezo a leer y a buscar, porque eso sí, yo la verdad me gusta mirar el porqué de las cosas. Entonces yo empiezo como a buscar, a averiguar y yo, ve esto tan bacano. ¿Cómo así que yo puedo empezar a cambiar así? Y yo, bueno, yo listo, yo empiezo a escuchar audios y a escuchar audios y yo empecé porque pues la PNL decía que era la repetición y la repetición y la repetición y yo empecé a escuchar audios y yo hágale y hágale y en una de esas me compro un libro, pues hay varios libros que yo me había leído, pero digamos que hay un libro que marcó mucho eso, es un libro que llama Los secretos de la mente millonaria. Y ese libro para mí fue un choque tremendo porque ese libro era, o sea, chocaba con mis creencias, con lo que yo tenía allí.
y entonces que repita que eres afortunado, que yo soy feliz, que yo soy poderoso, y eso chocaba pues, con mis creencias, porque uno a veces decía, no, pues que la gente que tiene plata es mala, o que bueno, y yo, uy, Dios mío bendito, pero igual yo empecé a creerme el cuento, y yo no, pues venga a ver. Y entonces yo empiezo a ver poco a poco que mi vida se va transformando y que yo como que voy empezando a tener un poquitico de menos inseguridad y ya dejo de ser un poquitico más acomplejado. Y yo les digo acá una cosa, yo empecé a rayar las paredes de mi casa. Yo el libro habla allí de que empezar a colocar mensajes y yo empecé a colocar mensajes. Yo empecé a colocar mensajes las raíces crean los frutos, de soy feliz, y yo empecé a colocar mensajes por toda mi casa. Y a donde voy ahora, los apartamentos, todos los rayos, señores, o sea, eso sí los digo. Yo llegué a tal punto de que una vez me busqué un libro por allá, entonces era de un español, y dentro de esas todas él decía, usted al cerebro, él no sabe si lo que usted dice es verdad o es mentira. Entonces usted tiene que cuidar muy bien lo que dice, lo que habla y los gestos. Y dentro de uno de los tips que él daba, que para uno forzarse a ser feliz, decía, compre un lápiz y muérdalo. Y manténgolo así, force la sonrisa. Y pues yo me compré, no un lápiz, no, yo me compré varios lápices porque todo terminaba mordiendo lo demás. Y entonces, Vivianita, o sea, eso me llevó a ese liderazgo personal, porque yo empecé a entender que yo tenía que liderar mi vida, ¿sí? Que yo tenía que empezar a cambiar de base, de raíz, porque es que, bueno, o sea, la palabra de Dios está, o sea, Jesús nos lo decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo empiezo a darme cuenta y yo, Dios mío, o sea, yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que hablo, con lo que pienso, y yo veo que yo sí puedo, y yo empecé, entonces, incluso por acá yo digamos que yo empecé a buscar, bueno, ¿y qué hace la gente exitosa entonces? Y no hablaba tanto como, yo cuando empiezo a buscar qué habla la gente exitosa, pues no se trataba más de que era gente adinerada, sino que era gente que era el éxito para ellos y era disfrutar la vida, o sea, ser felices. Y entonces yo empiezo a mirar y a buscar esa vaina y yo, bueno, y entonces, ¿qué hace la gente exitosa? ¿No? Que la gente exitosa lee, que la gente exitosa escucha audios, que la gente exitosa toma cursos, va a conferencias, que la gente exitosa busca rodearse de personas que estén buscando eso mismo que ellos quieren. Había una cosa loquísima y era que las personas exitosas se levantaban y agradecían y empezaban el día bien. Y si alguien ha visto mis estados, yo lo primero que coloco es hoy es un día maravilloso, y eso a mí la vida me la transformó, o sea, me la transformó esa simple cosa como que yo no la veía como tan pendeja, me la transformó, o sea, eso empezó a cambiar mi vida. Y lo otro, y cierra con eso, estos son unos tips de Brian Tracy, es enséñale a los demás, compártele a los demás, ¿sí? Pero no trate como de ir, y porque a veces uno termina siendo como una secta o como una pirámide que trata de empezar, porque uno como que empieza, que la vida de uno empieza a cambiar y uno entra a un nuevo mundo y un mundo mágico que usted quiere agarrar a todo el mundo y meterlo allí, pero le acontece que eso a la fuerza no se puede. Entonces allí es cuando yo también empiezo a recapacitar y digo, bueno, yo quiero ser un ejemplo, pero con mis actos, con mis acciones, más que con la palabra. Porque el ejemplo, las palabras, como dicen por ahí, convencen, pero el ejemplo arrastra. Así Y es. de hecho, Excelente. Jesús Julián, también nos decía eso. Sí, Janita, cuenta. y mira que llegaste a la parte más importante porque nos acabas de hablar de todo eso que recorriste, pero tú has montado o has construido una fórmula. O sea, ¿alguien quiere conocer esa fórmula de Dubian? Porque él nos acaba de contar todo eso que recorrió para llegar y tú tienes una fórmula. Cuando tú me des vía libre, compartimos pantalla porque vamos a ver esa fórmula que tú edificaste, esos pilares que Perfecto, son yo esenciales. voy a tratar de ser aquí ya conciso, entonces vuelvo y les digo pues que cuando yo entro a ese mundo y encuentro un mundo diferente, y entonces empiezo que mi vida empieza a cambiar, que yo ya no tengo el síndrome del domingo por la noche porque hoy ya el otro día el lunes ya tengo que madrugar a trabajar y qué pereza, y yo empiezo a ver que la vida mía me empieza a cambiar y yo, uy, esto tan bacano. Entonces, si yo pasaba un 90% de mi vida triste, aburrido, amargado, frustrado, bueno, qué sé yo, y apenas un 10% por ahí contento y así, después mi vida empieza, o sea, esa balanza empieza a cambiar, y ahora digamos que mi vida es un 80, se los digo así,
O sea, Duyan Salazar en estos momentos esa balanza la volteó totalmente. Y eso ha sido un trabajo, como decía Vivianita, eso es pedalazo a pedalazo. O sea, yo no puedo pretender que cuando yo me monto en la bicicleta, yo de un pedalazo voy a llegar a la cima o a donde yo me propuse ir el día de hoy. No, esto empieza pedalazo a pedalazo. Yo cuando me monto en la bicicleta, yo digo, cada pedalazo me estoy acercando más, cada pedalazo me acerco más y voy, y voy, y voy. Y algo muy, muy importante que también les quiero dejar acá, y es sigan su ritmo. O sea, no sigan el ritmo de nadie más. Aprendan a conocerse y sigamos nuestro propio ritmo. Yo cuando monto en bicicleta, que a veces con mis amigos, yo les digo, por ahí está Jorge, yo le digo, Jorge, es que usted es muy loquito, hermano, no se vaya al ritmo de los demás. Conózcase, váyase a su ritmo. O sea, eso es muy importante. Por eso yo la bicicleta, mi analogía es con la vida, porque yo allí, para mí, estar encima de la bicicleta es vivir, es vivir. Entonces lo comparo absolutamente con todo. Entonces, cuando entro en ese mundo, Vivianita, yo, y les cuento a todos ustedes que mi vida cambia ya de un 90%, yo empiezo a estar contento, alegre, feliz, ¿sí? Y ya un 10% que a veces, vuelvo y les digo, soy ser humano como ustedes, vivo las mismas emociones, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros y nos hace humanos, las emociones. O sea, todos sentimos tristeza, angustia, pero también alegría. Pero lo importante es gestionar. ¿Cómo gestiono yo esas emociones? ¿Sí? Entonces, si estoy muy alegre, pues uno a veces también con la alegría puede cometer locuras. Usted con tristeza también puede cometer locuras, pero cuando usted aprende a gestionar esas emociones y empieza, sí las disfruta, pero y las vive, porque hay que vivirlas. O sea, los momentos de miedo, de angustia, hay que vivirlos, pero es cómo se gestionan. Entonces, yo ya mi vida, digamos que es un 90% muy diferente a lo que era antes, ¿sí? Yo ahora, mi vida, la verdad, se los digo acá, yo puedo decir que soy un hombre feliz, ¿sí? No he terminado porque es que la vida de uno termina pues cuando ya Dios le dice a usted venga para acá, que ya lo necesito acá. Pero yo también tengo un trato con Dios y yo le dije a él, yo quiero vivir por lo menos 100 años y quiero vivirlos bien vividos, o sea, quiero ser un ejemplo de vida, que digan, uy, ese viejito a los 100 años y todavía monta bicicleta, o sea, yo quiero que me vean así, yo quiero ser ese ejemplo, o sea, yo la verdad vuelvo y los digo acá y se los comparto a ustedes, quiero ser ese ejemplo. Y mi familia también ha visto toda esa transformación, o sea, porque pues obviamente que Duyan, como les digo, era una cosa hace 5, 10, 15, 20 años atrás, acá mis socios, mis amigos, todos han ido poco a poco viendo esa transformación. Entonces, ese es uno de los consejos grandes que les doy, esos hábitos, o sea, búsquenlos, como dicen la palabra, el que busca encuentra, pedid y se os dará, o sea, busquen que vamos a encontrar, o sea, sean cuales sean sus sueños, ¿sí? O sea, esa es la manera en que Dios nos habla a nosotros, a través de los sueños. Entonces también debemos de tener esos momentos de pararnos, de meditar y de tener ese contacto íntimo con Dios. Dios, ¿cuál es mi sueño? Háblame. De pronto los que han leído la Biblia acá, bueno, no sé, incluso libros de fábulas, sea lo que sea, así es como le hablan a las personas a través de los sueños. Sí, si nosotros vemos los profetas, todo, Dios le hablaba a través de los sueños y cómo se interpretaban esos sueños. Entonces, si nosotros no nos damos la oportunidad de parar, de meditar, a ver, bueno, Dios, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Y como les digo a ustedes, si nosotros encontramos ese sueño y ese sueño lo conectamos con la pasión, no se preocupen por el plan, que eso viene con todo incluido. Eso viene con el paquete precisito, viene con todo. Entonces, Vivianita les contaba acá, si quiere, Vivianita, pasemos a esos pilares que para mí yo he ido edificando mi vida, así decirlo, son estos pilares. Y aquí vuelvo y les digo que no sé si todavía está por ahí mi departamento creativo, mi jefe creativo, que es Mateo, que son para mí el pilar básico es el pilar espiritual, ¿sí? Porque yo creo que el ser humano nace, empieza, o sea, yo creo que nosotros venimos de esa parte, de ese mundo espiritual, todo lo que se ve está hecho y lo que no se veía, pero pues venimos a descubrir un nuevo mundo donde usted no sabe ni dónde está parado y usted empieza y usted cree que todo hay que tocarlo y lo que usted no vea, ¿sí? Entonces digamos que nosotros vamos como en esa búsqueda, en ese camino, pero después nos damos cuenta de que hay algo más. Entonces para mí esa parte espiritual es básica, se hace con Dios, es básico. Luego sigue el segundo pilar, que es el pilar físico, ¿sí? Porque digamos que pues, el espíritu necesita también algo para transportarse, y es esto, es nuestra condición humana, es nuestro cuerpo, pero yo también debo cuidar ese cuerpo,
yo lo debo cuidar. Y es allí donde, pues, digamos que yo he seguido con el otro pilar, que es el pilar intelectual, y pasamos al pilar financiero, que digamos que eso también se ha ido transformando, porque a medida que uno va transformando y va encontrando cosas, también es, digamos, que ese para qué que tiene uno el dinero se va transformando. Y de pronto lo compartíamos, creo que hoy, bueno, y si vemos allí, digamos que las empresas en las que yo estoy, SR Importamos, Grupo Empresarial Bahía SAS, Grupo Empresarial León Cesar, digamos que esos negocios me dan a mí, digamos que ese sostén financiero, ¿sí? No, o sea, no lo puedo negar, ¿sí? Además, allí también me he desarrollado como persona porque eso me ha exigido a mí desarrollarme como líder, entender que, por ejemplo, yo a veces pensaba que ser ejecutivo de una empresa era como para tener mucha gente sirviéndome y me doy cuenta de que el verdadero liderazgo no está para que la gente te sirva, sino que estás para servir, estás para servirle a los demás, estar pendientes de todo, saber escuchar. Eso es como una mamá puede tener muchos hijos, pero una mamá sabe cómo hablarle a cada uno. O sea, la mamá no le habla por igual a todos, sino que sabe cómo le habla a cada uno porque los escucha, porque los entiende. Y, incluso yo siempre he dicho, o sea, lo mismo es Dios, Dios con nosotros, la relación que uno tiene con Dios es unipersonal, o sea, yo no puedo pretender que como yo, la relación que yo tengo con Dios, como Él me habla a mí, le hable a los demás, o sea, es totalmente diferente. Entonces, digamos que ese tema financiero para mí, yo ya lo relaciono más con las experiencias que me da eso, porque listo, a mí el dinero me podrá dar para comprar muchas bicicletas, las bicicletas que yo quiero y que me gustan, pero pues de nada me sirve si yo simplemente las quiero tener allí arrumadas y sí, pues bacano, hay gente que le gusta tenerlas, pero realmente lo que me da a mí, yo me puedo hacer una ruta larguísima y no sé ni recordar muy bien qué ropa llevaba, qué zapatos, qué pintan y hasta la bicicleta, pero no se me olvida la experiencia que tengo cuando me monto en la bicicleta. Entonces, para mí esos son los pilares básicos, el espiritual, el físico, el intelectual, el financiero. Y pasamos a una cosa muy bonita, Dianita, porque cuando ustedes ven allí la otra línea, que es el stand de la sabiduría, el club de la sabiduría, punto de encuentro, incluso hasta Greco Centro, es esa parte donde yo la veo como ya una labor más filantrópica y más social, porque yo cuando monto el stand, la verdad, yo no pensé en ganar dinero, sino que yo dije, bueno, ¿yo cómo puedo empezar a compartir pues esto que a mí me ha ido transformando la vida poco a poco? O sea, a mí hay libros que me han cambiado la vida y yo cómo hago, y fue cuando se me ocurrió la idea del stand. Entonces yo coloqué ese estallito, hablé con el socio mío aquí, Juan Pablo, y le dije, Juan Pablo, déjemelo hacer acá, además porque Juan Pablo también le ha tocado ver parte de la transformación mía, le ha tocado aguantarme, incluso pues digamos que ha sido como, qué pecado, o sea, le ha tocado toda esa universidad porque yo a veces quería meterlo a la fuerza en este camino, pero yo creo que con el ejemplo, poco a poco, él se fue entrando y ya también está metido acá en este cuento. O sea, el hombre ya también ya no tiene salida. Esto es un camino sin retorno, así de sencillo. Este año me he comprado más libros que en toda mi vida. Entonces, Vivianita, esa es como ahí la La experiencia que les fórmula. cuento, la fórmula. Dubian, y sabes que nos Sí, falta algo muy importante que es el principio que rige todo esto que nos has enseñado y tiene que ver con la siguiente y que ya es la última diapositiva, porque cuando uno te escucha uno dice, Dios mío, es que se requiere demasiado para poner en práctica, para administrar tantos proyectos. Ahora cuéntanos, ¿cuál es ese principio que ha regido tu hacer para ser tan efectivo en cada una de las áreas donde estás? Porque son muchos cargos, uno diría, cada cargo tiene una responsabilidad altísima. bueno, acá digamos que resume esto, pues, pero esto no ha sido que es que yo me lo encontré desde hace, no, o sea, esto es lo que me ha traído como esa búsqueda, ese desarrollo y ese minimalismo, pero digamos que traducido es cuando, o sea, es menos es más, andar ligero de equipaje, ¿sí? Andar ligero de equipaje. ¿Por qué? Porque pues digamos que esos sueños que yo tenía y cuando me empiezan a llegar, eso le pasa como cuando uno, bueno, listo, le pide muchas cosas a Dios y Dios se las da y uno después dice, no, 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 venga, pero eso no, 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 no. O uno pide cosas y después como que, uy, no. Entonces yo tenía dos opciones, o empezar a renunciar a todo eso que yo le había pedido a Dios y que Dios me lo manda, o asumir el reto y a empezar a evolucionar. A evolucionar. ¿Por qué? Porque pues, claro, eso requería para mí capacitarme, aprender a superar esos obstáculos que me colocaba
y a estar acorde a la altura de todas las responsabilidades pues, que me estaba dando la vida y Dios. Entonces yo, bueno, Dios mío bendito, y entonces yo empiezo a buscar eso, la gente exitosa que hace, y entonces yo empiezo a darme cuenta de que la gente exitosa empieza hacer una depuración de decisiones que tomar. ¿Para qué? Para poder empezar a tener energía, para poderle dedicar a todas las responsabilidades que tiene, ¿sí? Entonces yo empiezo a buscar y en esta búsqueda me doy cuenta. ¿Qué pasaba? A mí a veces toda esta responsabilidad que yo competía, pero cuando me empiezan a llegar todas estas responsabilidades, yo a veces ya no tenía, o sea, no me daba la energía para poder competir porque yo madrugaba, entrenaba 2, 3 horas, venía acá todo el día, pero yo a mediodía ya estaba cansado, ya no podía más y yo, Dios mío, o sea, entonces yo empiezo a buscar, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces me empiezo a dar cuenta de que la gente exitosa empieza a hacer cosas para no tener que tomar tantas decisiones y poder tener más energía. Entonces, dentro de esas me doy cuenta, un ejemplo, que la gente exitosa vivía cerca de su lugar de trabajo. Y yo, ¿cómo así que eso hace la gente exitosa? Entonces yo me pongo a mirar y yo tenía también un gran sueño que es donde estoy viviendo. Yo me visualizaba y yo quería vivir en esa zona. Y entonces yo dije, bueno, listo, la gente exitosa, ¿qué hace? Vive cerca de su lugar de trabajo para poder movilizarse a pie o en bicicleta. Y yo dije, no, esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque las personas se ahorran 1 hora y media, 2 horas de esos lugares, o sea, de ese tiempo que invertía en transportarse para poder, uno, pues tener más energía y poder enfocarse en los negocios. Y dos, utilizar ese tiempo de transporte para dedicárselo a ellos mismos. Porque si uno tiene que, o sea, uno tiene que invertir primero que todo en uno. O sea, si usted no invierte en usted mismo, está empezando mal, ¿sí? Yo podía tener la mejor empresa acá, la mejor estructura, pero si yo no invierto como ser humano, como empresario, pues hermano, esa estructura tarde que temprano va a caer. Entonces yo me di cuenta de que yo debía invertir, primero que todo, en mí. Una de las cosas también que empecé a darme cuenta es, hombre, para poder yo tener energía debía cuidarme, debía tener un buen sueño. Y bueno, ¿cómo obtengo ese buen sueño? Les voy a contar acá una pendejada. A mí me encanta el café, pero me encanta el café, el tinto. Y yo tomaba tinto a las 8, 9, 10 de la noche para acostarme. Pero leyendo y buscando me di cuenta de que el café, así vos aparentemente durmas bien, te activa el sistema nervioso. Entonces tu sueño no es placentero. Yo dormía 7, 8 horas, yo me levantaba cansado. Yo, pero ¿por qué si dormí tanto tiempo? Entonces yo empecé a darme cuenta que hasta las 3 de la tarde debía supuestamente tomar cafeína y empecé a ensayar a ver qué pasaba. Otra, la gente exitosa a las 9 de la noche deja sus pantallas, nada de pantalla, nada, ninguna pantalla, nada, y prepara su sueño. ¿Cómo lo prepara? Coloca música clásica, lee un ratico, se hace una aromática, se hace una bebidita, y yo empecé a hacer todas estas cositas. O sea, yo empecé a ensayar y yo me doy cuenta que esto empieza a funcionarme, o sea, que yo puedo otra vez volver a madrugar, volver a practicar mi pasión, porque una de las cosas que yo también me coloqué como reto es no dejar un solo día, no dejar que pase un solo día sin que yo haga mi pasión. ¿Cuál es mi pasión? El ciclismo. Hay otras que es la lectura, sí, otras cosas, pero yo dije, no, yo no puedo dejar de hacer mi pasión. Así sea media hora, 1 hora, pero lo voy a hacer. Entonces yo empiezo a implementar todas estas cosas y yo empiezo que empiezo a tener energía, que madrugo a las 5, voy, monto bicicleta 1 o 2 horas y todo el día tengo energía. Y yo, no, esto es una maravilla. Entonces me empieza a funcionar. Otra cosa que acá les cuento, yo el televisor lo saqué de mi pieza hace más de 10 años, ¿sí? Y pues lo tenía en la sala y yo por ahí de vez en cuando sí, a veces veía televisión, pero yo no volví a ver televisión, o sea, sí. No sé, es que vendan el televisor o que no, no, o sea, simplemente les cuento y cada uno verá qué va ensayando y cada uno verá a ver si le funciona algo, no le funciona. Eso es lo que les estoy acá contando. Entonces, para mí eso me ha funcionado, ¿sí? No sé si a ustedes les funciona y además también cuáles sean las necesidades y las expectativas de cada uno. Esas son mis expectativas y mis necesidades y es lo que yo empiezo a buscar y me empieza a funcionar. Yo hace más de 2 años el teléfono no entra a mi pieza, o sea, mi pieza es para ir a descansar, no tengo ni siquiera libros allí. O sea, yo el libro lo tengo en un punto en mi casa, en la sala, sí tengo libros en varias partecitas, pero en la pieza no tengo absolutamente nada, o sea, simplemente es para ir a descansar. Y yo tengo un sueño placentero de 5 o 6 horas y me levanto enérgico todo el día.
Entonces, Vivianita, eso pues les quería contar. Hay otra cosa que desde el año pasado me venía rondando en la cabeza, porque yo veía que la gente exitosa también lo hacía, y era el tema de la vestimenta. Entonces yo me pongo a leer y varios, y bueno, Albert Einstein también decían que no tenía sino que para no, porque es que yo me decía, pucha, si yo como hombre a veces digo, uy, qué camisa era que me pongo hoy, qué jean y qué zapato, y yo decía, uy, Dios mío, cómo eran las pobres mujeres, hermano. Si es duro para uno tomar una decisión de cómo eran las mujeres. Entonces yo una vez me levanté y dije, no, listo, ya voy a empezar desde hoy. Fui y me compré 4 camisetas negras, 2 blancas, oiga, hermano, y empecé. Y eso fue una de las mejores también decisiones que tomé en mi vida. O sea, eso simplificó mi vida de una manera increíble. Entonces, digamos que son como los tipsitos que les dejo allí. Además, también ya desde bastante tiempo que yo, pues, cuando me pasé a vivir cerca, yo venía caminando o en carro, bueno. Pero esa simplificación también me llevó a empezar, porque yo decía, bueno, yo de vez en cuando me venía en la bicicleta, porque a veces me venía pues como un ejecutivo, ¿no? Porque pues, el gerente empresarial, el gerente de Bahía, el gerente del G11, a veces le invitan a charlas, a conferencias, y pues cómo va a ir así como mal vestido, y no, yo hasta me compré 2 sacos, yo iba a conferencias, yo trato de darme 2, 3 conferencias al año, o sea, yo reviso más o menos el Legis, varias, digamos, empresas que yo tengo ahí, entonces yo busco y las programo, porque eso hace parte de la inversión como persona, o sea, de desarrollarme como persona, de nutrirme como persona. Entonces yo digamos que eso me lo programo. A veces me doy el lujito de que la conferencia sea en Medellín o sea en Bogotá para viajar y conocer nueva gente, nuevas personas, porque esa también es otro tip de la gente exitosa, que sea la oportunidad de conocer gente nueva. Trata de conocer gente nueva todos los días. Cuando usted conoce a alguien nuevo, usted está abriendo un nuevo mundo, un nuevo mar de posibilidades. Entonces también ese es otro tip. Pero miren, todo esto yo lo logré gracias a ese trabajo que yo hice y me desarrollé como persona, porque si yo era que yo era tímido, que yo me hacía por allá atrás, que a mí me daba pena, que yo no saludaba y que si saludaba daba la manito así o miraba los ojos así. Entonces cuando yo empiezo a adoptar todos estos tips de empezar a saludar bien, enérgico, a saludar a todo el mundo, a saludar, o sea, la vida mía cambió y eso me abrió un mundo y un mar de infinitas de posibilidades. Entonces, señores, pues ahí perdonan que me haya extendido pues tanto, pero ahí les dejo todos esos tipsitos. Sí, nos dejas acá tu corazón. Dubian, y yo quisiera parafrasearte un poco antes de que abramos los micrófonos, porque nos has dado tantos mensajes que yo creo que aquí cada uno tiene un catálogo para elegir. Entonces voy a poner esa diapositiva que es una de las que te representa, es donde está justamente reflejado lo que tú querías el día de hoy entregar a cada una de las personas que están acá presentes. Yo he seguido acá atentamente tu conferencia, créeme que estaba acá tomando atenta nota. Nos hablaste de 4 pilares. Hablaste primero del pilar espiritual y comenzaste hablando del sueño poderoso, de tener eso que nos hace vibrar desde adentro. Tú lo llamaste pasión. Y hablaste allí de el contacto íntimo con Dios. Acá, este recorrido es solo para que lo anclemos y nos lo llevemos puesto en el corazón, porque miren, acá Dubian yo creo que no solamente nos ha contado su historia, sino que ha querido de corazón inspirarnos. Entonces, para él lo más importante entonces es la espiritualidad, desde ese contacto íntimo, de invertir en uno mismo y de aprender a conocer los ritmos. Pilas que eso sí que es bien vital. El segundo pilar que él nos mencionó es la parte física. Y yo tengo acá que justamente es necesario para llegar al éxito esforzarnos y ser perseverantes, sin atacar o atentar contra nuestro cuerpo, entender dónde digamos que puede dar y en qué momento es necesario parar, que esa es una clave que nos acabas de compartir que creo que es de oro. Tenemos otro elemento que es la parte intelectual y resulta que en el día a día se nos van a presentar muchas dificultades. Bueno, se me ha cancelado la posibilidad de compartir pantalla, está bien. Entonces acá tenemos que se nos van a presentar muchas dificultades, pero entonces es importante que entrenemos el tercer eje que Dubia nos mencionó, que es la parte mental. Y acá de verdad que importante que lo tengamos porque las dificultades no se enfrentan quedándonos sentados, sino controlándolo como lo mencionaba Dubia. Y por último, hablaste de esa parte financiera y nos has invitado a cultivar amistades de corazón. Creo que ahí, mejor dicho, y cerró diciéndonos que se nos abren un montón de posibilidades. Yo creo que aquí tenemos, Dubian, en ti reflejado en una bicicleta que es
justamente como Mateo te ha representado 4 pilares que nos llevan al éxito. Entonces vamos, hasta ahí, Dubian, alcanzamos como a recoger un poco lo que es tu mensaje. Sabemos que es mucho más enriquecido, pero acá una pequeña síntesis.